Hermanos, muy buenas noches. Les saludo en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a ubicarnos, por favor, en la epístola de Santiago, en el capítulo 4, y vamos a leer en los versículos 11 y 12. En esta noche, nuestra exposición comprenderá estos dos versículos. El versículo 11 y 12 del capítulo 4. Dice la Escritura, en el versículo 11 y versículo 12 del capítulo 4 de la epístola de Santiago. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a otro? Nuestra exposición, como dije, hermanos, comprenderá estos dos versículos. Vamos a orar para así pedir la bendición de nuestro Dios. Bendito Dios y Padre, Dios de toda gracia, Dios de todo bien, por los méritos de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nos presentamos delante de ti, rogándote que tú nos bendigas, que nos hables en esta noche. Gracias por tu palabra, porque ella se nos presenta para salvarnos de nosotros mismos, para enseñarnos en el camino que debemos andar y también tener cuidado de qué cosas no hacer. Por el bien de nosotros mismos, por el bien de nuestra comunión contigo y por el bien de la comunidad en la cual participamos. Gracias por este tiempo. Bendícenos pues. Ayúdanos a estar atentos a lo que tú nos hablarás. Porque te lo pido en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Esos versículos, hermanos, recogen lo que hasta ahora Santiago ha venido enseñando, lo cual vimos que fue contra el favoritismo, el mal uso del habla, la falta de acciones de misericordia, la falta de sabiduría de lo alto, contra la envidia, el egoísmo, etc. Y en estas líneas de los versículos que acabamos de leer, aunque podemos considerar que muchos pecados están alrededor y dentro de lo que le hemos leído, no obstante, el pecado que pega contra nuestros ojos con mayor fuerza por la firmeza y claridad con la cual Santiago lo habla y lo dice, es el pecado de la murmuración o el pecado de la crítica. Crítica no en el sentido del justo juicio, sino en el sentido del juicio parcializado y destructivo que tiene por espíritu la envidia y el egoísmo. Ya vimos en el capítulo 3 que el mal uso de la lengua acarrea mucho dolor, mucha destrucción, además de mucha hipocresía, si consideramos lo que dice allí. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres. La lengua, siendo un elemento de bendición dada por Dios para comunicarnos los unos a los otros y con Dios, al igual que otras cosas que Él ha puesto a nuestro alcance para bendición, muchas veces lo usamos para generar daño por causa de las intenciones malvadas de nuestro corazón. Como creyentes tenemos que hablar siempre con la verdad. Y creo que todos diríamos amén a esto. Pero también es cierto que como creyentes todos debemos hablar con sabiduría para saber cómo hablar, cuándo hablar y si hemos o no de hablar. Pablo dice en Colosenses capítulo 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Eso nos enseña, hermanos, que hablar con la verdad es más que simplemente abrir nuestra boca para decir cosas certeras, sino que hablar con la verdad en el espíritu, y aquí intencionalmente digo espíritu, implica el espíritu interno con el cual lo hacemos, con el cual hablamos, o las intenciones correctas con las cuales estemos diciendo las cosas. Porque como diría alguien, al momento de decir algo que puede bien ser verdad, debemos preguntarnos, ¿será de edificación esto que voy a hablar? Entonces, esto nos cuida en decir lo que decimos, cómo lo decimos y si es o no el momento para decirlo. Nos cuida hacia afuera, pero también nos cuida hacia adentro, a las intenciones del corazón. Cuida que nuestro hablar sea medido, porque si no es medido,
Si no es puesto un freno, dejaremos que nuestra lengua haga estragos, movidos por un corazón egoísta y envidioso. Y contra ello es a lo que nos vuelve a hablar Santiago, y lo dice aún con mayor claridad en estos dos versículos. El pecado de la murmuración o de la crítica es considerado un pecado, entre comillas, respetable, porque muchas veces, sin tomarlo en cuenta, creemos que hay pecados más juzgables, que requieren mayor atención por nuestra parte, o que simplemente hay pecados, entre comillas, más escandalosos que el pecado de la murmuración. Sin embargo, como notaremos también en estos versículos, este pecado es igualmente condenable, como cualquier otro pecado. Además, si consideramos cómo obra este pecado. Si consideramos cómo obra este pecado, notaremos que es sutilmente destructivo, incluso más que otros pecados. Y aún más, este pecado es más pecaminoso, el de la murmuración, ya que pretende usurpar el lugar de Dios. El texto comienza con la prohibición a cristianos, quienes, aunque les sorprenda, muchas veces caen o caemos en este pecado. Sorprende, digo con ironía, ¿no? La prohibición clara es: hermanos, no murmuréis los unos a los otros. Eso es la murmuración. Hermanos, no murmuréis los unos a los otros. Y nos preguntamos qué es murmurar. Bueno, la Real Academia, ustedes pueden buscar esto en la página web. Las dos acepciones, la segunda y la tercera acepción de murmurar, dice lo siguiente: ¿qué es murmurar? Primera acepción: hablar entre dientes, manifestando queja o disgusto por algo. La tercera acepción dice es conversar con perjuicio de un ausente, censurando sus acciones. Estas dos definiciones podemos encontrar en la Real Academia de la Lengua Española, en su página web. En ambas acepciones se acerca a lo que asimismo podríamos encontrar en el sentido original del texto griego, y es que la murmuración se refiere a hablar mal de alguien o hablar en contra de alguien. Por lo que cuando Santiago nos prohíbe murmurar, es más que solamente hablar a espaldas de una persona, sino que es hablar mal de la persona aún delante de ella, cuestionando incluso la autoridad delegada a esa persona, y al hacerlo se lo hace con un espíritu destructivo, dañino, perjudicial y calumniador. Ejemplos de esto podemos ver varios en las Escrituras. Un ejemplo bien podría ser cuando el pueblo de Israel cuestionó la autoridad de Moisés, cuando cuestionó su autoridad. Y la Escritura justamente lo relaciona a que el pueblo habló mal contra Dios y contra Moisés, su siervo. Si prestamos atención en lo que dice Números capítulo 21, versículo 5, notaremos lo siguiente, o podremos leer lo siguiente. Números 21, versículo 5, dice: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. O en el Nuevo Testamento, cuando Pedro anima a los creyentes a permanecer en integridad para que sea de buen testimonio a otros, o para que los que calumnian sean avergonzados. El apóstol Pedro, en su primera carta, dirá lo siguiente. 1 Pedro capítulo 2, vemos en el versículo 12, 2:12 de 1 de Pedro. Leemos: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. O en el versículo 16 del capítulo 3 del mismo libro, 3:16 dice: teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra conducta en Cristo, vuestra buena conducta en Cristo. Si consideramos lo que leímos tanto en Números y en Pedro, podemos ver que la murmuración abarca incluso cosas que podrían ser verdad,
como en el caso de Dios y de Moisés, que había guiado al pueblo al desierto, y Dios había guiado al pueblo al desierto. Por lo que puede que te sientas, entre comillas, con el derecho de querer hablar cosas que te parecen verdad o que son verdad. Pero ojo, ten cuidado de lo que vayas a decir. No sea que aquello que vas a decir sea perjudicial para el testimonio de tu hermano, o cuestionando el carácter o el proceder de tu hermano, porque esto también es murmurar y Dios lo prohíbe. Al día de hoy, vivimos en una cultura donde todo el mundo tiene el derecho de dar su opinión. Y en cierto sentido, qué bueno que como sociedad hayamos avanzado y logrado esto. Sin embargo, como creyentes, que nos debemos a las escrituras, que somos la sal de la tierra y la luz del mundo, tenemos que tener cuidado, pues lo que tengamos que decir tiene que ser hablado con sabiduría y mucha gracia, para no afectar, y presente con esto, y ojo con esto, para no afectar el honor y el buen nombre de nuestro hermano y nuestro prójimo. ¿Es de bendición lo que tengo que decir? Más allá que sea verdad, debemos preguntarnos. Es algo que debemos tenerlo presente. Es algo que debemos preguntarnos. ¿Es de bendición lo que tengo que decir, más allá que sea verdad? Porque si tenemos que decir algo a alguien de manera personal, tenemos Mateo 18, donde se nos dice que debemos hablar uno a uno, en privado. Y si habremos de decir algo contra un anciano o pastor, tenemos 1 de Timoteo 5:19, donde se nos enseña a no decir algo en contra de los ancianos y pastores, sino con 2 o 3 testigos que evidencien o argumenten aquello que tengamos que decir. El punto de la escritura es que no manchemos la honra de nuestro prójimo, sea quien sea. Que no manchemos la honra de nuestro prójimo, que no calumniemos, que no difamemos. Pues es fácil hacerlo. Es fácil difamar, es fácil calumniar, es fácil hablar mal contra alguien. Pero es muy difícil que pueda limpiarse una vez manchado, más allá que sea verdad o no. Por eso es que Mateo 18 nos dice, ve tú solo y habla con tu hermano uno a uno. Y si no hay arrepentimiento, entonces lleva contigo 2 o 3 testigos, 2 o 3 testigos que evidencien ello. Y de luego llevarlo a la iglesia. Hay un proceso, hay un desarrollo, pero en todo caso se apunta allí 2 o 3 testigos que puedan evidenciar para que no haya acusaciones falsas. O en 1 Timoteo, que se nos dice que no se acuse sino con 2 o 3 testigos. Sigue en la misma línea de lo que estamos hablando. Debemos ir entonces en esa línea, en la línea de las escrituras. Cuidar el buen nombre y no manchar honras. Hay que cuidar tanto el corazón, pero también la lengua, para no hacer daño. Luego de esta prohibición, Santiago nos presenta dos razones para cuidarnos de no caer en ese pecado, en el pecado de la murmuración. La primera razón para no caer en este pecado es que no estamos por encima de la ley. La primera razón para no caer en este pecado es que no estamos por encima de la ley. Y la segunda razón, que justamente está en el versículo 12, es que no estamos por encima de Dios. Primera razón, no estamos por encima de la ley. Y segunda razón, no estamos por encima de Dios. Miremos la primera parte, la segunda parte del versículo 11, justamente luego de la prohibición. Dice, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Santiago nos señala que criticar al hermano es igual a murmurar de la ley y juzgar a la ley. Murmurar de la ley o criticarla me hace juez de la ley. Santiago nos muestra que nuestra
actitud al criticar o murmurar contra un hermano es no considerar para obedecer lo que la Escritura nos exige a cumplir. Pues el que obedece, muestra con su acción que está por debajo o en sumisión a quien ordena, en este caso la ley. Pero si no obedezco a lo que la ley dice, estoy mostrando con mi desobediencia que la ley puede ser impuesta a otros, pero no a mí. Pero no a mí. Además, con mi desobediencia muestro que la ley está errada o incluso que es menospreciada por mí. Por lo que yo al final creo lo que me parece que es correcto para mí y me levanto así como juez y crítico de la ley. ¿Qué dice la ley entonces? ¿Y por qué no obedecerla me hace crítico y juez? Y me parece, como bien mencionan algunos estudiosos, lo que la Escritura nos enseña en Levítico capítulo 19, justamente, y Santiago va a hacer una referencia también a esto. Levítico capítulo 19, versículo 16. Ojo con lo que dice. Levítico capítulo 19, versículos 16 y 18. 16 dice: no andarás chismeando entre tu pueblo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. ¿Quién lo firma? Yo Jehová. Yo Jehová. Y dice el versículo 18: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién lo firma? Yo Jehová, dice el Señor. Y justamente en Santiago dice lo siguiente, que se conecta perfectamente con lo que estamos diciendo. Dice la Escritura en Santiago 2:8: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Santiago dice, bien hacéis. Es bueno obedecer. Es bueno cuidar y proteger el buen nombre de nuestros hermanos y no andar chismeando, murmurando, calumniando, difamando a nuestro prójimo, sea a sus espaldas o en presencia de todos los demás. Si hago lo contrario a ello, me pongo por encima de la ley, critico la ley y me hago juez de la ley. Sin embargo, ¿quiénes somos nosotros para enseñorearnos de la ley y pasar por encima de la ley de Dios y crear para nosotros nuestra propia normativa de vida, nuestra propia ley? La ley de Dios está por encima de nosotros y no nosotros por encima de ella. Por lo tanto, no murmuremos los unos de los otros y obedezcamos la ley del amor al prójimo. Y por último, miremos la segunda razón para no caer en la tentación de murmurar en el versículo 12, que dice: uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres? ¿Quién eres para que juzgues a otro? Cuando nos volvemos en murmuradores, calumniadores, difamadores o chismosos, nos volvemos en usurpadores del derecho de Dios. Me parece que ninguno de nosotros, ningún creyente, se atrevería a decir que está usurpando el lugar de Dios. Me parece que tan solo la pretensión abierta de esto sería condenable por todos nosotros. Sin embargo, nadie diría que si uno murmura con o sin intención de alguien, está pretendiendo usurpar el derecho de Dios. Pero eso es lo que justamente dice Santiago. Murmurar de mi prójimo, murmurar del prójimo, me convierte en juez de la ley de Dios. Por consiguiente, estoy robando el derecho que es propio de Dios. Y ahí la gravedad de la murmuración. El único que está por encima de la ley de Dios es Dios mismo.
no yo. Y aún así, Dios jamás irá contra su propia ley. No porque la ley esté encima de Dios, por encima de Dios, sino porque la ley es un reflejo de su carácter y la expresión de su voluntad. Él es el juez de nuestro prójimo, no nosotros. Nosotros debemos obedecer la ley, cumplir la ley y no ponernos por encima de ella y por encima de Dios. No hay más que un solo legislador y juez, dice la Nueva Versión Internacional en el versículo 12 mismo. Aquel que puede salvar y destruir, aquel que puede salvar y destruir. Dios como juez determina el lugar del individuo, el lugar de nuestro prójimo. Él es el juez y no nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para decir a nuestro prójimo, tú estás mal, tú debes de vivir de esta o esta manera? De la manera que nosotros creemos. Aquí Santiago no se refiere al juicio observador y crítico que busca separar la verdad de la mentira, o que busca discernir, criticar, hacer juicio de la voluntad de Dios para agradarle, o cómo agradarle. No se refiere a eso. Santiago se refiere a la crítica o juicio que condena al prójimo, que le dice cómo debe vivir usurpando el lugar de Dios. Santiago se refiere al juicio que actúa con malicia, envidia, con un espíritu iracundo, egoísta, inmisericordia y condenatorio. En aquel día, nosotros no nos sentaremos en el gran trono blanco para juzgar, sino que eso es propio de Dios. Nosotros más bien seremos juzgados al igual que nuestro prójimo. Debemos tener cuidado de no caer en el pecado de la murmuración, hermanos, y así acrecentar nuestro pecado al ponernos por encima de la ley de Dios y de Dios mismo. Y tomando como referencia lo que vimos la semana pasada, el orgullo sería aquel que pretende ocupar el lugar de Dios y por lo tanto murmura y juzga a su prójimo. Mientras que el humilde es aquel que se pone por debajo de Dios y por debajo de su ley, y que actúa con sabiduría, la cual pide a Dios, sabiduría de lo alto, para no juzgar, sino ser de ayuda y de bendición a su prójimo y hermano. Pensemos antes de hablar. Tengamos la gracia de Dios para ser los primeros en perdonar y pasar por alto aún las incorrecciones de los demás, aún las imperfecciones de los demás. Porque lo mismo hace Dios con nosotros, que perdona aun cuando nosotros no actuamos, sentimos o pensamos o hablamos de la manera como Él nos manda. Si Dios nos perdona a nosotros en Cristo y pasamos por alto, y Él pasa por alto nuestras ofensas diarias, nosotros también hagamos lo mismo y no caigamos en el pecado de la murmuración y no usurpemos así el lugar de Dios. Y cierro con esto. No pensemos ahora mismo, no pensemos esto. Espero que tal hermano o tal hermana esté escuchando esto y aprenda. No, no hagas esto. Porque si no, no has entendido el mensaje o yo no me he explicado como el texto enseña. Más bien, pensemos y digamos, Dios, dame gracia para no ser un criticón con mis hermanos y prójimos, para no hablar mal a espaldas de ellos o no hablar mal de ellos en ninguna circunstancia. Digamos, perdóname, oh Dios, y ayúdame a hablar con gracia y a ser prudente en mi hablar. Que Dios nos bendiga, hermanos, y tengamos presente esto. Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias por este tiempo, gracias por enseñarnos, gracias por instruirnos en tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a ser prudentes, a ser cuidadosos, a poner freno a nuestra lengua y no dañar, mancillar, atentar o afectar el nombre de nuestros hermanos. Que pensemos bien antes de hablar. Aun cuando creamos que tenemos la verdad y por lo tanto los demás deben escuchar lo que tengamos que decir, debemos de pensar si esto realmente es de bendición
no solamente para mi prójimo, sino para mí y para toda la comunidad, para toda la iglesia tuya. Enséñanos, oh Dios. Síguenos instruyendo, sigue obrando en nuestra vida y sigue santificando nuestro corazón y nuestra lengua, nuestro hablar, para no ser de tropiezo, para no hacer de daño y no mancillar honras. Gracias por tu palabra, gracias por lo que tú nos enseñas. Guíanos, pues, porque te lo pido en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Oro. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Muy buenas noches.